Una vez que el Señor preparó a sus discípulos, no los dejó inactivos, los mandó a predicar. Y aquí hay que poner el acento en una cosa. Esto se ve más explícitamente en el Evangelio de San Lucas. Primero el Señor prepara a sus apóstoles y los envía. Después prepara a 72 laicos, llamémoslo así, y los envía también. Y a los dos grupos los manda a lo mismo. Vayan a llevar la palabra, el Evangelio, vayan a sanar enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Esto es muy importante. El Señor nos envía, pero nos envía con su poder. Y nos envía no a expresar nuestros puntos de vista, sino el Evangelio que Él nos dejó. Uno de los estudiosos de cómo predicaban los primeros cristianos, Michael Green, llegó a esta conclusión, que una de las cosas que les sirvieron más a los primeros cristianos fue el capítulo 33 del profeta Ezequiel, donde el Señor dice: yo te he entregado una trompeta y te he puesto como centinela. Si tu hermano muere porque tú no tocaste la trompeta, a ti te voy a pedir cuenta de la sangre de tu hermano. Hermanos, eso no lo dice el Señor a todos. Todos en la iglesia, sacerdotes y laicos, somos enviados. Nos da la trompeta de la palabra, pero no solo. Nos envía con su poder para evangelizar, predicar la palabra, para sanar enfermos y para expulsar espíritus malos. Si alguno tiene dudas acerca de esto, pues que vaya al capítulo 9 de San Lucas. Vea cómo el Señor envía primero a los apóstoles y luego envía a los laicos con los mismos poderes. Vayan a predicar la palabra, vayan a sanar enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Una vez que uno se ha encontrado personalmente con Jesús, no se puede quedar en la iglesia de brazos cruzados. Tiene que ir. No es algo optativo, es una orden del Señor. Vayan. Ahora bien, debemos ir como el Señor nos enseñó. En el Evangelio de San Marcos, cuando ustedes van a ver, Jesús, cuando comienza a predicar, lo primero que dice es: conviértanse y crean en el Evangelio. Algo muy lógico, porque lo primero es que la persona se convierta. Con los que no se convierten, con eso no se puede avanzar. Hay que estar remachando en lo primero nada más, mientras no se conviertan. En la iglesia muchas veces ha pasado a esto. A muchos se les ha dado ya eclesiología, quiere decir lo que habla con respecto a la iglesia, los sacramentos, mariología y un montón de cosas, pero como no estaban convertidos, eso resbaló. No surtió efecto en su vida. Son cristianos mediocres. Y quién sabe si se pueden llamar cristianos. Son cristianos mediocres. No ha servido para su propia vida. No ha habido una conversión, un nuevo nacimiento, sino son gente de religiosidad. ¿Por qué? Porque se olvidó ese paso tan importante. Primero la conversión. La conversión viene de la predicación con el poder del Espíritu Santo y en un ambiente de oración de lo básico acerca de Jesús, que se llama el querigma, lo básico, lo que hacían los primeros cristianos. Y a eso nos mandó, y eso llevaba a una conversión. Juan Bautista, cuando va a predicar, su tema fue la conversión. Enderecen los caminos, enderecen lo torcido, quiten esos montes de soberbia, si no, el Mesías no va a poder llegar a ustedes. Él entendió muy bien, el Señor lo mandó. Y cuando en Pentecostés salió a predicar Pedro, con todo el poder e inspiración del Espíritu Santo, cuando le preguntaron ¿qué debemos hacer? Primero, conviértanse, es decir, dense vuelta. Están viendo al mundo y le están dando la espalda a Dios. Conviértanse, dense vuelta,
denle la espalda al mundo y denle la cara a Dios, la conversión. Eso es lo que predicó Pedro. Y Pedro fue muy claro. En primer lugar, conviértanse. Luego, váyanse a bautizar para que sean perdonados sus pecados en nombre de Jesús. Y entonces van a tener el Espíritu Santo. No los engañó, no les dijo, sea como sea, van a tener el Espíritu Santo. No, tienen que dar esos pasos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, ese paso no se puede saltar. Muchas veces se ha saltado ese paso y entonces hay gente religiosa, hay gente con conocimientos bíblicos, teológicos, pero no convertida. Propiamente no son cristianos. Porque si no ha habido un nuevo nacimiento, no son cristianos. San Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Para muchos no ha habido ese nuevo nacimiento, esa verdadera conversión, sino que ha quedado un poquito de Dios y un poquito del diablo. Y entonces con eso se consuelan, esos no son los cristianos que Jesús decía. Entonces vayan a predicar. Y además debemos acentuar una cosa. Ustedes a veces en una clase, si han sido maestros, se dan cuenta que hay algunos niños muy puntuales. Ellos siempre están en su banco, cumplen con todo, sacan buenas notas, pero solo piensan en ellos, no piensan en los demás. Ellos no hacen progresar la clase, no colaboran con los demás, solo ellos, su buena nota, estar a tiempo, estar atentos, cumplir, ganar el examen y se acabó. Y ese es el caso de muchos que se llaman cristianos. Vienen a la iglesia, cumplen al pie de la letra, pero con ellos no cuenta Jesús. No los puede enviar, solo piensan en ellos. Y el Señor a todos nos dio una trompeta, la trompeta de la palabra, y nos puso como centinelas de los demás. Y nos dijo, si muere tu hermano, a ti que te puse como centinela, por no tocar la trompeta, te voy a pedir cuenta de la sangre de tu hermano. Hermanos, es para todos. Una vez que nosotros hemos tenido la gracia, el regalo de habernos encontrado personalmente con Jesús, de haber tenido un nuevo nacimiento de tipo espiritual, estamos obligados. No me puedo quedar así nomás. El Señor me ha puesto como centinela, comenzando por mi familia, papá y mamá, su familia. El Señor les va a pedir cuenta de cada uno de sus hijos. ¿De qué sirve que sepan inglés, que hayan viajado al extranjero, si después pierden su alma? Lo que decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que su hijo llegue a ser una persona muy importante en la sociedad si pierde su alma, que es lo principal? Y porque el papá y la mamá no tocaron nunca la trompeta de la palabra con su ejemplo, con su buen ejemplo. Esto es muy importante y muy serio. También el Señor les dice, vayan de dos en dos. Es decir, el Señor le da importancia a la comunidad. No piensa en superdotados que no necesitan de otro. Yo lo puedo hacer todo. Necesitamos de los demás. La Biblia dice, ay del solo, que cuando caiga no hay quien lo levante. No está en comunidad, va solo. Nosotros estamos en comunidades, pequeñas comunidades. Necesitamos ser alimentados continuamente en las pequeñas comunidades. No basta una misa del día domingo, muy numerosa. Necesitamos durante la semana ser alimentados en pequeñas comunidades, porque nos llenamos un día del Espíritu Santo y después nos vamos vaciando. Tenemos que estarnos llenando continuamente y para eso sirven las comunidades. Vayan de dos en dos. Y nosotros en la Biblia vemos cómo Pedro y Juan van a predicar, cómo Bernabé y Pablo van a predicar, cómo Bernabé y su sobrino Marcos van a predicar, cómo Pablo va a predicar con Silas.
se necesitaban uno a otro, nosotros necesitamos comunidad. Es ahí donde descubren nuestros carismas y nos envían y nos enfilan por ese lugar en que nosotros podemos hacer más, porque cada uno tiene sus dones especiales. Así es que vayan de dos en dos. Tal vez les extrañe eso que el Señor les dice: no lleven dinero, no lleven cinturón. El Señor lo que aquí quiere decir es: no pongan su confianza en las cosas materiales, porque a nosotros nos pasa mucho. Les voy a poner un ejemplo: un retiro espiritual. Se está organizando un retiro espiritual, entonces que haya un buen salón, que haya buen sonido, un buen coro, ya están que las sillas, que todo, ya tenemos todo preparado para el retiro. Pero no se pensó en la oración, no se pensó en prepararse uno mismo. Los que van a organizar ese retiro, se prepara lo externo. Nos puede pasar como al profeta Ezequiel. El Señor lo mandó a predicar a unos huesos secos y era buen predicador. Y aquellos huesos se movían nada más. Pero el Señor le dice: profeta, invoca al Ruaj. Ruaj es el nombre del Espíritu Santo. Ruaj en hebreo, viento, invoca al Espíritu Santo. Y invocó al Espíritu Santo, ya no solo se movieron los huesos, sino se convirtieron en un ejército, el pueblo de Dios. Esto es muy importante. Hermanos, aquí no se trata de una instrucción, no se trata de que las personas queden instruidas acerca de qué es un sacramento, por ejemplo, o qué es la palabra de Dios, sino que vivan la palabra de Dios, que vivan el sacramento, no que tengan nociones acerca de Jesús, sino que tengan su encuentro personal con Jesús. Muchísimos de los que llegan a la iglesia tienen conocimientos teológicos y bíblicos, lo básico, pero no han tenido su encuentro personal porque se descuidó esa parte de la conversión. San Pedro, muy claramente, cuando quedó lleno del Espíritu Santo y le preguntaron qué debemos hacer, el primero, la conversión. Pero para eso, vayan primero a que se los bauticen en nombre de Jesús y sean perdonados sus pecados. Después ya van a recibir el Espíritu Santo, antes no. Hermanos, este paso no hay que salteárselo. Es paso muy importante la conversión. En el Evangelio de San Marcos, cuando ustedes van a ver las primeras palabras de Jesús al comenzar a predicar son: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, entonces conviértanse y crean en el Evangelio. Fíjense ustedes, conviértanse y crean en el Evangelio. Y eso a nivel personal también. Ya hubo una conversión en mí. O soy cristiano que sé cosas religiosas, practico actos de culto, pero ya me encontré personalmente con Jesús. Los demás han visto un nuevo nacimiento en mí, un cambio de vida. Si soy un cristiano rutinario, mi momento en la iglesia el domingo ya cumplí, ahora vuelvo al mundo y soy del mundo y nadie sabe en quién soy yo. Usted a veces en una camioneta puede ir a la par de un policía secreto y ni cuenta se da, porque él precisamente cumple su oficio de ser secreto porque está espiando algo. Con muchos cristianos son cristianos secretos, nadie sabe que son cristianos porque no se dan a conocer nunca, ni con la palabra ni con su manera de ser. Y entonces hay muchos cristianos secretos en la iglesia. Nadie sabe que son cristianos. Un cristiano, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces debe verse, este es cristiano, él brilla, no como los demás, este es distinto, tiene algo.
es la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, y por eso los envío en medio de las tinieblas.